En septiembre de 1960, Hirsch Barenblatt, un director de orquesta de 45 años en la ópera israelí, dio una actuación en el auditorio Tel Yitzhak Kibbutz. Mientras Barenblatt se sentaba, con los dedos sobre el teclado del piano, fue interrumpido por una voz desde la grada de espectadores: «Capo. Nazi. ¿Asesino?». Momentáneamente congelado, Barenblatt dejó de tocar bruscamente y salió del escenario, buscando refugio en su camerino. Fue allí, momentos después, cuando llegó el líder de Tel Yitzhak para informarle de que no permitirían que un judío acusado de colaborar con los nazis actuara en su kibutz. 3 años después, se encontraría a sí mismo en juicio, acusado formalmente de los crímenes de los que se le acusó por primera vez en el concierto de Tel Yitzhak. Escenas similares a este evento, descritas evocativamente en el popular periódico israelí Ma'ariv, se repitieron cientos de veces después de 1945, el año en que los supervivientes del Holocausto comenzaron a llegar a Tel Aviv. Si bien hubo muchos reencuentros felices, también hubo enfrentamientos violentos y acusaciones de colaboración nazi. Para abordar estas acusaciones, en 1950 la primera Knesset, que se reunió por primera vez en febrero de 1949, aprobó la ley de nazis y colaboradores nazis, que estableció la jurisdicción retroactiva sobre los crímenes cometidos en guetos y campos de concentración durante el Holocausto. En cuestión de semanas, la oficina del fiscal general de Israel había presentado la primera acusación contra un judío por colaborar con los nazis, Elsa Trank, que había servido como capo en Auschwitz. Durante las 2 décadas siguientes, se desarrollarían unos 40 juicios de este tipo. El juicio más famoso llevado a cabo bajo la nueva ley fue el de Adolf Eichmann en 1961, pero la gran mayoría de los acusados eran judíos. 2/3 de los acusados bajo la ley serían declarados culpables. Las sentencias oscilaron entre unos pocos días y 6 años y medio de prisión. En 1963, el caso del fiscal general de Israel contra Hirsch Barenblatt fue llevado ante un tribunal en Tel Aviv. Sería un momento crucial, preocupante para la distinción entre perpetrador y víctima. Según el testimonio que dio en su juicio, en 1940 Hirsch Barenblatt, de 26 años, había visto a policías judíos llevar grupos de hombres judíos por las estrechas calles de su ciudad natal, Betzin, en la Polonia ocupada por los nazis. Los hombres estaban destinados al trabajo forzoso en las fábricas locales. Estos hombres fueron sacados de los miembros pobres y marginados de la comunidad judía de Betzin. Mientras insinuaba a los fiscales, Barenblatt temía que se vería obligado a unirse a ellos. Tras la ocupación de Polonia, en otoño de 1939 las autoridades alemanas ordenaron a las comunidades judías de toda Europa que establecieran consejos judíos, Judenrate. Compuesto por rabinos y líderes comunitarios, los consejos fueron inicialmente responsables de reubicar a los judíos en los guetos, donde supervisaban la distribución de viviendas, alimentos y otros servicios sociales. Tras una nueva orden en 1940, algunos consejos proporcionaron listas de trabajadores para el trabajo forzoso y en 1942, de personas que serían deportadas a los campos de exterminio. Los nazis también ordenaron el establecimiento de una policía judía para hacer cumplir sus directivas. Inicialmente, la policía mantuvo el orden en los guetos. Sin embargo, a medida que avanzaba la solución final, la policía supervisó a grupos de judíos asignados a trabajos forzados, y finalmente ayudó a la carga de judíos en vagones de ganado para cumplir con las cuotas alemanas para el transporte a los campos de exterminio. Los alemanes prometieron a la policía protección contra ambos destinos. En otoño de 1941, Barenblatt era miembro de la policía. Esto se debió en parte a su trabajo diario. En su calidad de jefe de la orquesta del Judenrat, también estaba registrado oficialmente como policía. Más tarde afirmó que su papel se limitaba a copiar listas de nombres y escribir informes sobre el estado, fallecido o deportado, de judíos individuales. Como dijo en su juicio, este era simplemente un trabajo administrativo. Pero a finales de 1941, la audiencia para los conciertos había disminuido. Barenblatt perdió su posición en la orquesta. Tomó la decisión por la que más tarde sería juzgado: alistarse como policía de base. El trabajo ya no era clerical, ahora buscaba en el gueto cabezas judías para cumplir con las cuotas nazis. En pocos meses fue ascendido a subcomandante de la policía judía de Betzin. Poco después, ascendió al cargo de comandante. Cuando se le pidió que justificara esto, Barenblatt declaró que siempre había creído que,
cuando él y sus hombres allanaban las casas judías, no estaban actuando por su propia voluntad, sino en nombre del Consejo Judío, respetando a los miembros de la comunidad. Barenblatt, para usar el lenguaje de aquel entonces, solo estaba siguiendo órdenes. Además, dijo, si no lo hiciera, alguien más lo haría. Su fuerza policial, afirmó, era mucho menos brutal que la de los soldados alemanes. La primera deportación de judíos de Betzin a Auschwitz ocurrió en mayo de 1942, seguida de otra en junio y luego, en agosto, un gran envío conocido como el Gran Punto. A finales de 1942, los nazis habían deportado a la mayoría de los judíos de Betzin a Auschwitz, con el famoso jefe del Consejo Judío, Moniek Merin, entre ellos. Como demostró la deportación de Merin, ninguna cantidad de servicio a los alemanes podría garantizar el refugio. Al darse cuenta de esto, Barenblatt se reunió con un movimiento juvenil sionista que estaba organizándose en clandestinidad. Les proporcionó uniformes de policía para escapar de la detención y libró a sus miembros de la cárcel. Pero continuó ayudando con las deportaciones a Auschwitz, incluidas las de sus padres y su esposa. El día de Navidad de 1943, Barenblatt huyó con un grupo de resistencia a las montañas de los Cárpatos. Cruzándolos, llegó a Eslovaquia antes de viajar a Budapest. Después de la guerra, fue extraditado de Hungría a Polonia, donde fue juzgado ante un tribunal polaco y posteriormente fue absuelto. Permaneciendo en Polonia, reanudó su trabajo como músico hasta que una ola de antisemitismo en 1959 lo llevó a emigrar a Israel. El 11 de marzo de 1963, menos de un año después de la ejecución de Eichmann, David Levi, un fiscal de 29 años, entró en un tribunal de Tel Aviv para presentar el caso contra Hirsch Barenblatt. Para Levi, el juicio no fue solo un asunto legal, sino un acontecimiento histórico. Del mismo modo que Gideon Hausner había convertido el juicio de Eichmann en un ajuste de cuentas con el régimen nazi, Levi, que murió en diciembre de 2023, creía que el juicio de Barenblatt llevaría a un ajuste de cuentas con la colaboración judía en Europa. Levi hizo una pregunta al panel de 3 jueces: ¿quién era el señor Barenblatt en Betzin y cuáles fueron sus acciones? ¿Cómo los evaluaremos? Al igual que muchos jóvenes israelíes, Levi se preguntó por qué los judíos parecían someterse a los nazis sin resistencia. ¿Por qué, en palabras de Levi, fueron como ovejas al matadero? Levi creía, como hicieron muchos otros, que el liderazgo judío había colaborado con los nazis para evitar la resistencia. La acusación presentada por Levi incluía un cargo que nunca antes se había presentado contra un sobreviviente juzgado en Israel. Acusó a Barenblatt de haber trabajado en una organización enemiga, es decir, el Consejo Judío. Simplemente al ser empleado por la policía judía, Barenblatt había colaborado efectivamente con los nazis. Si el tribunal declaraba a Barenblatt culpable, establecería un precedente que sometería a cualquier persona que llevara un uniforme de policía judía o se sentara en un consejo, un hecho que contaba con miles de ejemplos en Israel, a enfrentarse a un juicio por colaboración. Barenblatt se declaró inocente de este y de todos los demás cargos de la acusación. Levi convocó a 10 supervivientes al estrado. Cada uno contó una desgarradora historia de las acciones de la policía judía bajo el mando de Barenblatt. Un testigo, Ruben Bexelman, describió cómo Barenblatt lo había encontrado, teniendo 10 años, escondido en un orfanato local, entregándolo a él y a docenas de otros huérfanos a las SS. Cuando el tribunal le preguntó cómo había sobrevivido, Bexelman dijo que no podía recordar. Otros compartieron relatos de cómo la policía de Barenblatt había impuesto la separación de padres e hijos, maridos y esposas, algunos programados para la deportación, otros marcados para la liberación, durante el Gran Punto. En palabras de un testigo, la policía había llevado a cabo la misión de los nazis de la mejor manera posible. Algunos testigos, como los hermanos activistas clandestinos David y Ariel Lieber, hablaron de cómo la policía judía había entregado a los miembros de la resistencia a los nazis. Merin, Barenblatt y sus asociados trabajaron activamente para suprimir estos esfuerzos de la resistencia, temiendo que un levantamiento condujera a una aniquilación total. En opinión de un testigo, Barenblatt había trabajado de acuerdo con la perversa creencia de que era correcto sacrificar miles para salvar a unos pocos. Surgió un consenso entre los testigos de la acusación, articulado por Ariel Lieber: los alemanes no habrían podido, por su cuenta, llevar a cabo la aniquilación que llevaron a cabo. Tal punto de vista se hizo eco de la opinión de Hannah Arendt, que había escrito en su libro Eichmann en Jerusalén:
toda la verdad era que si el pueblo judío realmente no hubiera sido organizado y sin líderes, habría habido caos y mucha miseria, pero el número total de víctimas difícilmente habría estado entre 4,5 y 6 millones de personas. Y hasta aquí la segunda entrega de esta serie sobre los juicios en Israel contra los judíos que colaboraron con el régimen nazi. Defendiendo a su cliente, el abogado de Barenblatt, Ariel Rosenblum, llamó a testigos que testificaron sobre los esfuerzos de Barenblatt para salvarlos a ellos o a los miembros de su familia. Cuando una mujer de 40 años tomó el estrado, Barenblatt inclinó la cabeza para no encontrarse con sus ojos. En la primavera de 1943, un oficial de las SS había arrestado a Kasia Stanzer, una agente clandestina, fuera del gueto de Sosnowiec. La colocó en una celda en el cuartel general de la policía judía en Sosnowiec para esperar la deportación a Auschwitz. Tras días de su cautiverio, Barenblatt, una extraña para Stanzer, llegó con una caja llena de barras de pan. Le indicó que se metiera en la caja, la cubrió con pan y la enrolló para que fuera segura. Más tarde se casaron y tuvieron un hijo. Ahora, 3 años después de su divorcio, ella estaba testificando en nombre del hombre que la había salvado. En sus declaraciones finales, Levi reconoció el rescate de personas como Stanzer. Sin embargo, ¿justificó el sacrificio de tantos? Durante el juicio, Barenblatt había respondido a esta pregunta: porque uno no puede salvar a todos, ¿no debería haber salvado a algunos pocos? El 5 de febrero de 1964, los jueces emitieron su fallo. Hicieron referencia a la acusación de pertenencia a una organización enemiga, el Consejo Judío, que Levi había eliminado de la acusación debido a la presión del recién nombrado fiscal general, Moshe Ben-Zeev, que se preocupaba por las vastas implicaciones del reconocimiento del Consejo como tal. Si hubieran tenido la oportunidad de pronunciarse sobre ello, los jueces sugirieron, habrían declarado a Barenblatt culpable. El comportamiento de Barenblatt, concluyeron, fue motivado por razones egoístas. Lo describieron como un hombre pequeño, y expresaron su asombro por el hecho de que personas educadas y agradables, como Barenblatt, no se negaran a entregar a sus compañeros judíos a los nazis. Los jueces declararon a Barenblatt culpable de 5 cargos, que incluyeron la entrega de más de 50 niños huérfanos a los nazis y la orquestación de la deportación de 5.000 judíos. Lo sentenciaron a 5 años de prisión. ¿Por qué? ¿Por qué? Barenblatt gritó, antes de colapsar en los brazos de su tercera esposa. Barenblatt apeló el fallo y el 1 de mayo de 1964 la Corte Suprema de Israel recurrió a su condena. Los jueces desestimaron cada cargo por motivos legales matizados, dando la impresión de que estaban decididos a eliminar a Barenblatt. En su fallo, indicaron que era hora de detener los juicios contra antiguos funcionarios judíos. Si bien los historiadores fueron invitados a interpretar las acciones de los líderes judíos durante el Holocausto, el sistema judicial no estaba equipado para arbitrar lo que era moralmente correcto. Los jueces reprendieron a Levi por caracterizar al Consejo Judío como una organización enemiga. Incluso los críticos más duros no han alegado que el Judenrat o la policía judía tuvieran la intención de ayudar a los nazis en el exterminio de los judíos, escribió Yitzhak Olsztyn en su veredicto. Incluyendo este cargo en la acusación, sostuvo, ensanchó el proceso legal. Moshe Landau, que también había sido juez en el juicio de Eichmann, escribió, sería hipócrita y arrogante por nuestra parte, por parte de aquellos que nunca estuvieron en su lugar y por parte de aquellos que lograron escapar de allí, como los testigos de la fiscalía, hacer de esta verdad una causa para criticar a esos pequeños hombres que no ascendieron a las alturas de la supremacía moral cuando fueron oprimidos sin piedad por un régimen cuyo primer objetivo era eliminar la humanidad de sus rostros. En los años posteriores a este veredicto, la memoria del juicio de Barenblatt se desvaneció en la oscuridad, ya que el debate sobre la colaboración judía durante el Holocausto se convirtió en tabú, en Israel y en otros lugares. Si bien la ley que condenó a Barenblatt sigue en pie, han habido discusiones recientes sobre su reformulación para procesar a los miembros de Hamas que atacaron a Israel el 7 de octubre. Los juicios Kapow se olvidaron en gran medida debido al hecho de que, hasta la década de los 2000, los archiveros nacionales israelíes no tenían acceso a sus archivos. Eso, y la verdad de que los juicios no se alinearon con la narrativa establecida después del juicio de Eichmann, en el que el fiscal Hausner había reformulado con éxito la perspectiva de los Kapows, disminuyendo su papel como culpables.